Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo de esta manera porque de distintas horas estaremos escuchando estos mensajes que tenemos preparados a través de esta nueva tecnología que aprovechamos los creyentes y bueno, que sea de provecho para cada momento, en cada situación, de cada hogar, que como sabemos es bien indistinta, pero que la palabra de Dios siempre es necesaria en cualquiera de las situaciones, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y mientras pasaban todas estas cosas, recordaba y enseguida se me vino a la mente hablar de esas bienaventuranzas, o que la palabra de Dios lo tenemos ahí en Mateo 5, donde habla de los dichosos, de los gozosos, por los cuales disfrutan de la comunión con Dios. Y ahí en Mateo 5, es bien conocido por todos, donde el Señor Jesucristo ahí en el monte dio aquel sermón y dio un montón de dichosos, un montón de bienaventuranzas, del cual hoy vamos a hablar de 3 por un tema de tiempo. Creo que también en sus casas pueden profundizar, pueden meditar, pueden volver a leer. Y yo les voy a hablar simplemente de 3. Una de ellas la vamos a encontrar en Mateos capítulo 5, versículo 3, que ese lo vamos a saltear y vamos a hablar del 4, del 5 y del 6. Leemos Mateo 5:4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Acá cuando habla el Señor Jesucristo de los que lloran, no es ese lamento porque estamos pasando por momentos difíciles en lo material, por problemas actuales que a veces también generan lágrimas. Está hablando específicamente de esos que lloran cuando reconocen a Dios, cuando reconocen su autoridad, cuando reconocen su poder, pero también reconocen su amor. Y no queda más que postrarnos delante de Dios cuando reconocemos y vemos a ese Dios altísimo que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo todo lo que nos rodea. Y no nos queda más que llorar delante de su presencia, arrodillarnos delante de Él y decirle gracias, porque a pesar de mi pequeñez y de su grandeza, nos ama. Lloran aquellos que reconocen la necesidad de Dios. Y Dios no llama a los inteligentes, a los que autosuficientes, a los que se creen más que otros. Él busca corazones humillados que reconocen que no son nada sin Dios, que reconocen que somos pequeños y menos que nada delante de Dios. A esos es a los que Dios llama, a los que abraza, a los que consuela. Por eso nosotros los creyentes, que también a veces mezclamos un poco de lágrimas por no poder contactarnos con otras personas, por no poder juntarnos, por no poder abrazarnos, compartir un té, compartir un mate, pero qué bueno que nosotros tenemos un consolador, porque cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, nos dejó un consolador, es el Espíritu Santo. No podemos mirar al cielo si antes no reconocemos lo nada que somos delante de Dios. Y qué bueno es saber que bienaventurados los que lloran, los que reconocen la autoridad y el poder de Dios, los que reconocen que necesitan a Dios, que necesitan de ese abrazo. Aunque a veces nos falte en este tiempo el abrazo de un amigo, de un familiar, de un hermano, podemos contar a diario con el abrazo de nuestro Dios. Y dice también, porque ellos recibirán consolación. Y qué cosa más linda es que cuando uno no está pasando por un buen momento, ya sea por prueba, ya sea por esta pandemia o coronavirus, poder recibir consolación. Y cuánto más cuando esa consolación viene de parte de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y consolación de parte de Dios. A pesar de mis pecados, a pesar de mi pequeñez, Dios está dispuesto a abrazarme. Y enseguida me venía a la mente aquel abrazo del hijo pródigo que encontramos en Lucas 15:20, cuando el hijo pródigo venía después de malgastar su dinero, malgastar su tiempo, malgastar su persona. Dice el versículo 20 del capítulo 15 de Lucas: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el mismo Dios que se representa en este Padre, que cuando un hijo se arrepiente, cuando un hijo reconoce que necesita de Dios,
No espera ni siquiera que el hijo venga. Él va, corre, lo abraza, le demuestra su amor y no le pide explicaciones. Lo perdona, lo ama, lo abraza, lo consuela. Ese es el Dios en que podemos contar en este tiempo tan complicado. Cuando a veces nos sentimos solos, nos sentimos desconsolados, abramos la palabra de Dios. Y si quieren pueden usar este versículo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y bien tenemos la representación de la misericordia hecha en nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra, anduvo entre nosotros, hizo milagros, pero también a su debido tiempo cargó con mi pecado y con tu pecado, cargó con tu miseria y con mi miseria, cargó con mi oprobio, cargó con todas mis maldades y la llevó a la cruz del Calvario. Y ahí limpió mi pecado con su sangre derramada. Y lo bueno que al tercer día, como bien dice tu palabra, resucitó al tercer día y nos dio ese consolador, que hoy nos consuela, en medio también de los problemas, de la soledad que muchos estamos pasando. Tenemos un consolador, tenemos a alguien que nos abraza y nos dice: aquí estoy, yo soy tu Dios. Y en Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto se va a terminar. Después se va a volver toda la normalidad, quizá con algunas modificaciones, acataremos algunas órdenes de acuerdo a un instructivo que haya en cada uno de los lugares. Pero todo esto que hoy estamos pasando, la palabra de Dios dice como promesa que no habrá más. Allí en el cielo, donde Dios tiene lugar preparado para nosotros, dice que ya no habrá más llanto, ya habrá no más muerte, ya no habrá más dolor. Tenemos esperanza para el presente, cuando nos sentimos desconsolados, podemos contar con el abrazo y el consuelo de Dios. Y tenemos una promesa futura de que allí en el cielo, donde Dios tiene lugar preparado para nosotros, ya no tendremos que pasar por todas estas cosas, porque ya no existirán. En el cielo ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Después seguimos con otra bienaventuranza muy linda que dice allí en Mateo 5, versículo 5. Otra bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Por lo general, cuando uno habla de manso, a alguien que no conoce a Cristo lo asocia con el débil, con el introvertido, con el cobarde, con el flojo, si quieren decirlo, si me permiten la palabra. Porque parece que el mundo está hecho para los fuertes, para los que tienen currículos grandes, para los poderosos, para los que pisan unos sobre otros, para los que compiten y para los que ganan. Pero los mansos de los que habla nuestro Señor Jesucristo ahí en las bienaventuranzas, no habla de la mansedumbre como un atributo siquiera que es natural. Es un regalo que viene de parte de Dios. Porque manso se confunde muchas veces con el hombre calmado, con el sereno, con el amable, con el apacible. Pero el manso del que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo es un atributo que nos da nuestro Señor Jesucristo. El manso no es el débil, ya que esa mansedumbre de la cual nos está hablando aquí el Señor Jesucristo es una mansedumbre interna. Es una mansedumbre que nos da calma y nos da tranquilidad en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, porque Dios está con nosotros y no hay nada que se le escape a su mirada. Él tiene contado cada uno de nuestros cabellos y nosotros podemos sentir calma, nosotros podemos sentirnos mansos, porque Dios está con nosotros. Y no hay nada que nos vaya a suceder a nosotros que el Señor Jesucristo no haya pasado, no haya vivido. Y podemos recordar, abuelo de pájaro, esa batalla que tuvo el Señor Jesucristo allí con Satanás en el desierto, donde Él pasó esas pruebas de hambre, donde se le ofrecieron el Jerusalén entero. Y el Señor Jesucristo salió aireado porque sabía que Dios lo estaba respaldando. Y entre una de esas cosas mostró esa mansedumbre. En una de ellas, cuando Satanás le mostró, en medio de ese ayuno que le tocó prolongado por 40 días, y le mostró una piedra y le dice: si quieres, convierte esto en pan. Y el Señor Jesucristo, muy sabiamente, en su mansedumbre, le dijo que no solo de pan vivirá el hombre,
Nosotros como creyentes nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios cada día, porque allí vamos a encontrar todas esas promesas que Dios tiene para con nosotros. Por eso, cuando el Señor Jesucristo habla de mansedumbre, habla de esa tranquilidad interna que todos los cristianos tenemos que tener en el momento de la prueba, de la dificultad, de la soledad, como hablábamos al principio. El capítulo 5, versículo 3 tiene conexión directa con lo que estamos hablando ahora, porque nadie puede reconocer lo poquito que es delante de Dios y llorar delante de Dios, si no es también manso como fruto de ello. Cuando alguien reconoce lo poco que es, se fortalece porque sabe que en Cristo Jesús somos fuertes. La palabra de Dios bien lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es mi fortaleza. Es aquel que ante los momentos difíciles clama a Dios. Es aquel que ante las situaciones de necesidad no busca resolverlo por sí, sino que busca en la oración la ayuda que Dios le puede brindar. El manso, como bien vemos también acá en 2 Corintios 1:6, nos dice que el manso también es paciente. Pero si somos atribulados es por vuestra consolación y salvación, así como consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Repito, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Si en algo padecemos, si en algo sufrimos, podemos estar seguros que en Dios vamos a tener ese consuelo y esa fortaleza que el mundo inclusive está buscando, que el mundo quiere hallar y no encuentra, porque solo está en Dios. Y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pablo decía en su palabra y en las cartas que sabía tener poco y sabía tener mucho, pero inclusive daba todo como perdido por amor a Cristo. Porque él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida misma era un motivo de ganancia, porque ahí iba a ser donde iba a encontrar y iba a poseer, estar en la presencia de Dios. El que se humilla será exaltado, dice Lucas 14:11. Dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que podamos en este tiempo ser como Pablo, gozosos en lo poco, gozosos en lo mucho, porque todo lo podemos en Cristo. En Dios tenemos el consuelo, en Dios tenemos el abrazo, en Dios podemos estar tranquilos, podemos ser mansos interiormente, porque Dios está mirando todo lo que sucede y nada se le pasa por alto. Entonces, bienaventurados los mansos, los que son calmados interiormente, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lucas 14:11, repito: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso dice la palabra de Dios. Y seguimos en otra de las bienaventuranzas, y la última, dice ahí Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ser justo no es simplemente ser una persona moral o moralista. Ser justo, querer ser justo, es buscar ser libre del pecado ante Dios. Y vieron, como hablábamos recién, en los versículos anteriores, todos tienen una secuencia y todos tienen una relación uno con otro. Primero, bienaventurados los que lloran, después bienaventurados los mansos, y ahora dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son aquellos que cuando pecan delante de Dios, enseguida se lamentan, enseguida se sienten pesadumbrados, se sienten poco, inclusive hasta lloran,
porque quieren ser libres de ese pecado que los atormenta delante de Dios. Y Dios dice que el pecado y Dios no tienen nada que ver. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Cuando Adán desobedeció, cuando Eva desobedecieron, lo que perdieron fue la relación con Dios. Por eso después, como consecuencia, se sintieron avergonzados por su desnudez y demás. El pecado y Dios no van de la mano. Dios ama al pecador, pero no el pecado. Y para tener una relación directa y estrecha con Dios, tenemos que pedirle diariamente, si es necesario, que nos limpie de pecado, para tener siempre esa comunión con Dios que nos hace libres, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y lo hizo justicia delante de Dios y nos libró, entre otras cosas, del pecado, de esa atadura que teníamos del pecado. Y ya nos ha librado una vez y para siempre. ¿Qué motivo a veces uno pensaba tiene de ser buenos? A veces uno mira a la gente que tiene en esta época de pandemia actitudes muy buenas, generando canastas, que da girando dinero a cuentas que ayudan a aquellos que están padeciendo esta enfermedad, y bienvenidos sean y gracias a ellos. Pero son simplemente hechos y actitudes morales de personas que cualquiera puede tener ese tipo de actitud, pero lo que Dios en este versículo, entre el Señor Jesucristo, nos enseñaba y nos enseña es aquellos que tienen hambre y sed de ser libres, de no pecar, que cuando pecan se lamentan y piden el arrepentimiento delante de Dios. No pecan como muchas veces en la Biblia se tomaban muchas iglesias que pecaban y dicen, no importa, pecaremos porque mañana Dios nos va a perdonar. No, esta persona de la que habla aquí el Señor Jesucristo es aquel que cuando peca se lamenta y inclusive se pega en el pecho porque no quiere pecar. Y peca porque muchas veces esa lucha entre la vieja naturaleza y el nuevo hombre están luchando interiormente. Pero la palabra de Dios nos promete, nos asevera, nos asegura de que Dios ya nos libró de esa atadura del pecado y que podemos ir delante de Él y pedirle perdón, que Él nos va a perdonar. Y como dice en su palabra, no una vez, no dos veces, sino 70 veces 7. Cuando uno tiene hambre y sed, busca y no está tranquilo hasta que Dios lo perdona. No se siente tranquilo hasta que no reconoce delante de Dios su pecado y Dios trae consuelo y perdón a su alma. Juan 4:14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios nos ofrece un agua de la cual no vamos a tener sed jamás. Y dice Jeremías 31:25, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Repito, versículo 25 del capítulo 31 de Jeremías, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Y si estaremos a veces de este encierro, no sé si les ha pasado, pero a veces uno con ganas de juntarse con amigos, de tomar un mate, sentirse un poco encerrado, no se siente un poco triste y es normal, como seres por naturaleza sociales. Pero qué bueno es saber que en Dios también encontramos ese consuelo. Y también cuando hablamos de esa bienaventuranza, el que tiene hambre y sed es también de su palabra. Y qué bueno porque en la palabra de Dios encontramos todo ese consuelo, todas las promesas, toda esa compañía que Dios nos ha invitado a tener siempre que abrimos su palabra. Dios desea que los frutos del Espíritu Santo se vean reflejados en nosotros. ¿Y qué marinero se mejora, se perfecciona si no es en las tormentas bravas? Y en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de coronavirus, llamemos como lo llamemos, ¿qué más que nosotros los creyentes, que tenemos un consolador, que tenemos alguien que nos abraza, que tenemos alguien que nos consuela, que tenemos alguien que cuando erramos en el blanco, cuando pecamos, nos perdona?
Que en esta prueba nosotros, los cristianos, podamos decirle al mundo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás abrazado, serás amado, serás consolado. Que en estos tiempos los creyentes podamos aflorar esos frutos del Espíritu, ya sea en amor, ya sea en paciencia, ya sea en benignidad, ya sea en dominio propio, pero que esos frutos del Espíritu en este tiempo de pandemia los podamos compartir con otros, quizás a través de un mensaje como ahora, quizás a través de un WhatsApp, quizás de una charla por Zoom, porque este tiempo de coronavirus va a pasar. Y Dios quiera que este tiempo que nos ha tocado vivir, a nosotros los creyentes nos fortalezca, en comunión con Dios y en comunión con nuestros pares, con nuestro prójimo. Y por qué no llevarle el mensaje a aquel que necesita consuelo y lo pueda encontrar en la palabra de Dios. Aquellos que necesiten un abrazo y lo puedan encontrar en la palabra de Dios. Y por sobre todo, aquellos que quieran perdón y lo puedan encontrar en Dios, en la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga, que sea un tiempo lindo, que lo podemos aprovechar y, bueno, sigan escarbando ahí en la palabra de Dios. Mateo 5 habla de las bienaventuranzas y, bueno, pueden seguir leyendo en sus casas algunos versículos más, escudriñando más. Yo les dejo simplemente 3 ejemplos y pensamientos y que sea de provecho para todos. Dios los bendiga. Hasta prontito. Un abrazo.